Adelante, Mariana. Gracias, Pedro. Entonces, como se habrán dado cuenta, ya coloqué a grabar la sesión y en vivo en Facebook. Entonces, si les apareció un mensajito, por favor, colocar aceptar para que no nos vaya a sacar de la sala o tener inconveniente también en la sala. Entonces, en esta ocasión, el profesor Gustavo Carvajal presentará la experiencia titulada Las fracciones propias usadas como reglas en un juego de mesa. El profesor Gustavo Carvajal tiene un bachillerato técnico comercial en el Colegio Francisco José Caldas de Guamo, en Tolima, 13 semestres de licenciatura en matemáticas en la Universidad Distrital en el año 1981 y luego 5 semestres de licenciatura en la UNAT en el año 2015. Cuenta con más de 35 años de experiencia como educador docente en colegios privados. Entonces, profesor Gustavo, es un gusto para nosotros tenerlo aquí el día de hoy. El público es todo suyo. Bueno, muchísimas gracias, Mariana. Muy buenas tardes. Gracias al profesor Pedro. Sí, no, muy amable y muy agradecido por la oportunidad que me dan aquí de compartir mis experiencias durante mi época como profesor de bachillerato. Dentro de todas las inquietudes que yo tenía casi siempre cuando estaba trabajando en el colegio, en los colegios, era que siempre a los chicos a veces les parecía aburridora las clases de matemáticas. Bueno, ya hoy en día ha cambiado mucho gracias, por ejemplo, a este grupo de la Universidad de los Andes y otros grupos por ahí que están dedicados digamos, a gamificar, a tratar de incorporar juegos en las clases de matemáticas. Yo he querido ir un poquito más allá y tratar de incorporar los juegos de mesa, no solo en el aula de clase, sino a nivel de familia. Es decir, que las personas en casa, eh, los que ya están muy pegados a los celulares y a la parte tecnológica, puedan dejar aparte un poquito y tratar de divertirse en familia haciendo este tipo de juegos de mesa que no se limita solamente a sumar, como en el caso del parqués, ni a colocar fichas como en el caso del dominó, sino que podemos ir más allá aprendiendo algo de matemáticas. El año pasado tuve la oportunidad de presentar uno que se llama la pista multiplicolor, que era convertir las multiplicaciones o las tablas de multiplicar en reglas para un juego de mesa. Este año quiero presentarles el uso de las fracciones en los juegos de mesa. Inicialmente, cuando uno habla, yo que hablo mucho con las personas así del alrededor, del comercio, de las familias y de los colegios, casi siempre uno habla de fracciones y de una vez se imaginan un mundo abstracto totalmente difícil. Dicen, no, eso es para locos. No, yo los fraccionarios los vi, a mí me costó trabajo. Y resulta que los usamos a diario, al ir al mercado, al repartir una torta en una fiesta. Todo eso se nos hace una especie de medio muy fácil para utilizar las fracciones. Tuve alguna vez una experiencia orientándole clases a una señora que estaba validando y por aquellas cosas de la vida necesitaba sí o sí aprender fraccionarios y me decía que no lo sabía. Oh, sorpresa, cuando fui a visitarla al almacén, ella tenía un almacén de pinturas. Cuando veía que la gente entraba y salía y le pedía un cuarto de color rojo, un quinto de no sé qué, un 16avo de algo de otro color, un 32avo, pero mi señora, su merced, sabe manejar las fracciones. Y le faltaba era conectar esa parte real con la parte abstracta de las fracciones. Y nosotros, por ejemplo, media de qué, media de media libra de carne, cuando uno va a almorzar y pide a la gente, por favor, hácenme la carne a 3/4. Está usando fraccionarios, pero están convencidos de que es un tipo de asado diferente o algo por el estilo, y no, es el asado a 3/4, o sea, no total, pero sí a la tercera parte de las cuatro que debe estar bien asadita. Entonces, en la vida diaria utilizamos mucho las fracciones. Entonces dije, bueno, ¿por qué no convertirlas en un juego de mesa de tal manera que podamos recordar algunos, aprender otros y de paso divertirnos? Entonces de ahí nació la idea de poder convertir algunas reglas de las fracciones en reglas de juego para un juego de mesa, con dados y carritos.
Bien, para eso, entonces es necesario recordar algunos conceptos. Entonces, ¿qué es una fracción? Ah, pues una fracción es un número que se obtiene de dividir una o más unidades en partes iguales. Algo que por lo menos para algunos asistentes ya es bien manejado. Pero bueno, recordamos que es una fracción propia y una fracción impropia. Bien, una fracción propia es un número que se obtiene de dividir una unidad o un objeto en varias partes iguales. ¿Listo? Eso es. La definición está ahorita y ya la explicamos. Y una fracción impropia es lo contrario. Es decir, una fracción propia está en el rango entre el cero y uno. O sea, una unidad de cualquier cosa. Por ejemplo, una mandarina, la partimos por la mitad, eso es una fracción propia. Una torta también, la partimos y eso son fracciones propias. Y la fracción propia es, obviamente, es más amplio el concepto que la fracción propia. Entonces, es un número que se obtiene de dividir y tomar varias partes de dos o más unidades. Entonces, por ejemplo, si partimos dos tortas en 8 partes cada una de ellas y consumimos 10, entonces viene a ser 10 octavos, 10 partes de 8 que se divide cada unidad. Entonces, esas son, digámoslo así, las bases o las definiciones que tenemos que tener en cuenta en este juego. Este juego únicamente está limitado a las fracciones propias porque la combinación de números con las fracciones impropias se sale de un rango pequeño para poderlo adaptar a una que, a un juego de mesa. Bien, entonces vamos a graficar algunas de las fracciones. Entonces, aquí tenemos que para determinar la forma de dividir cada unidad y utilizar esta característica para ir organizando el tablero. Entonces, ¿qué tenemos acá? Resulta que aquí tenemos que eh, una unidad es un paquete completo. Entonces, aquí tengo una unidad de azul, una de naranja, una de verde y una de gris. Y cada unidad la vamos a dividir de acuerdo a cómo la necesitemos. Ah, bueno, si la dividimos en 5 partes, pues obviamente cada una de ellas va a ser un quinto, 2 quintos, 3 quintos, 4 quintos y 5 quintos, que ya cuando son 5 quintos, entonces tenemos igual a la unidad. Los sextos, entonces, es cuando dividimos la unidad en 6 partes. Entonces, ¿qué pasa? Cada una de las partes obviamente queda dividido en un sexto y que si las vamos acumulando, entonces viene a ser un sexto, 2 sextos, 3 sextos, 4 sextos, etcétera, hasta llegar a 6 sextos. O sea que cuando la unidad el valor numérico del numerador, o sea, el número arriba, es igual al del denominador, decimos que estamos hablando de una unidad completa. ¿Listo? Bien, los séptimos, igual manera e igual sucede con los octavos. Es decir, que si la unidad la dividimos en 8 partes, entonces cada una de ellas es un octavo de cada una de las partes. Entonces tenemos un octavo, 2 octavos, 3 octavos, 4 octavos, 5 octavos, 6 octavos, 7 octavos y 8 octavos. De esta manera, y juntando esas cuatro fracciones, ¿por qué no utilicé un cuarto, un tercio o un medio? Porque vamos a utilizar otras propiedades para poderlas incorporar como reglas del juego. Bien, ahora, aquí tenemos ya junto a los 4 carriles que vamos a utilizar. Los demás carriles, por ejemplo, que podemos formar son cuartos, tercios y medios. Pero entonces vamos a tener en cuenta esto. La fracción igual a la unidad. Pues ya habíamos visto que es cuando el numerador es igual al denominador. Entonces ahí tenemos una unidad dividida en 5, otra unidad dividida en 6, otra en 7 y en 8 partes. Amplificación de fracciones. Ah, aquí es donde viene el por qué solo utilicé 4 carriles para tratar de crear este juego y darle una similitud, digámoslo así, con el parqués, que no se juega sino con 4 fichas, cada uno juega con 4 fichas. Aquí también cada jugador puede adaptar para jugar solo con 4 fichas. Bueno, entonces vamos a la amplificación de fracciones. Es multiplicar el numerador y el denominador por un mismo número. Este es el concepto de amplificar una fracción. Entonces, por ejemplo, un medio. Si un medio lo partimos en dos, nos quedan 2 cuartos. O multiplicamos un medio por dos y nos quedan 2 cuartos.
O un tercio, también lo multiplicamos por 2, entonces nos quedan 2 sextos. Un cuarto lo podemos convertir en 2 octavos, pero ya vamos a eso. Y las fracciones equivalentes. Entonces, la fracción equivalente prácticamente es el resultado de amplificar o simplificar fracciones. Lo mismo que aquí, por ejemplo, que tenemos la unidad. Observen que todas las unidades de acá, ¿cierto? Llegan hasta este límite que es la unidad dada, solo que unos corresponden a 5 quintos, otros a 6 sextos, 7 séptimos y 8 octavos. Bien, una vez teniendo claras estas reglas, vamos a unos detallitos que se incorporaron al juego como tal para poder utilizar este juego. Elementos que debemos de, digamos, de tener en cuenta además. Bueno, es un juego que se juega con 4 dados octogonales, es decir, dados de 8 caras, como el que tengo aquí, ¿sí? Que están numerados del 1 al 8. ¿Listo? Entonces, se juega con 4 dados. Y cada jugador utiliza 4 carritos, uno por cada carril. La esencia es lanzar los dados y organizar mentalmente dos fracciones propias con los resultados obtenidos. Y entonces, ¿qué sucede? Utilizamos una fracción con un carrito y otra fracción con el otro carrito. O sea, la cuestión es buscar dinámica y alegría en el momento de estar jugando. No se deben correr dos carros con dos fracciones con un mismo carro. Entonces, esta acción de jugar con 4 dados de 8 caras nos permite realizar en cada lanzamiento 3 combinaciones diferentes. Y las situaciones son a saber. Bueno, entonces vamos a una primera situación. Vamos a imaginar que lanzamos los cuatro dados, aquí los tengo, sí, listo. Y resulta que los puntos que dieron fue el 5, el 6, el 7 y el 8. Un dado fue el 5, otro el 6, otro el 7 y otro el 8. Entonces, con esa combinación se presentan tres situaciones. Por ejemplo, si nos dio el 5, 6 y 7, 8, podemos combinar o formar dos fracciones propias pueden ser 5 sextos y 7 octavos. No podemos hacerlo al revés porque entonces serían fracciones impropias, o sea, 6 quintos u 8 séptimos. Entonces, para adaptarlo al juego, entonces vamos a organizar la primera situación. Entonces nos da 5 sextos, que podemos organizar el 5 y el 6, y 7 octavos. Entonces se corren 5 casillas por el carril del 6 y 7 por el carril del 8. Ejemplo, aquí. No, perdón. Aquí. Entonces, 5 sextos. Entonces, por el carril de los sextos, corremos. Ay, perdón. Aquí, perdón, que se me fue. Aquí. Entonces, por el carril de los sextos, corremos aquí. Aquí podemos correrlo. Perdón que no lo pude correr. Ay, perdón un momentito. Señorita Mariana, ¿puedo devolverme un momentico la imagen Profesor, para... seguramente le va a tocar mostrarlo no en modo presentación, sino Ah, ya. Sí, sino en el otro. Perdón. pulse la tecla Escape para salirse del modo presentación. Acá, exacto, sí. Sí, señor, gracias. Ahora sí, sí, señor. Entonces, ¿qué sucede? Aquí corremos, entonces cogemos el carrito que va por los sextos y avanzamos 5 casillas. Entonces llegamos aquí al- al- a la casilla quinta. Y la otra fracción que dijimos que era 7 octavos, entonces por el carril de los octavos, cogemos el carrito y los situamos en la casilla número 7. Esa es una situación que se puede presentar. Ahora, vamos para la siguiente. Entonces, perdón, aquí, la siguiente situación, la siguiente combinación con esos mismos números. Podemos situar 5 séptimos o 6 octavos. O sea, con los mismos números podemos formar mentalmente
dos fracciones propias dependiendo de la estrategia y de la forma en que lo quieran combinar. Entonces, en este caso, por el carril de los quintos, venga, devolvemos este, por el carril de los quintos, de los séptimos, perdón, corremos 5 séptimos y 6 octavos, entonces lo correríamos a partir de acá, de la casilla inicial, corremos 6 octavos. ¿Listo? Bien, siguiente situación. La tercera combinación viene a ser 6 séptimos y 5 octavos. Entonces, la misma situación, que uno corre 6 casillas por el carril de los 7, de los séptimos, y 5 casillas por el carril de los octavos. Bueno, ahora, con la siguiente situación, vamos a imaginar que nos resultan los resultados con los dados el 1, el 2, 3 y 4, que como no hay carriles para eso, entonces se nos pueden presentar tres situaciones. Podemos combinar un medio y tres cuartos, convirtiéndolos a tres sextos o cuatro octavos, y en los tres cuartos los podemos convertir a seis octavos. ¿Qué sucede aquí? Lo mismo, entonces vamos al carril de los sextos, por ejemplo, y corremos 3 unidades. Vamos al carril de los sextos y corremos 3 unidades. Entonces, aquí correríamos 3 unidades. Y en el otro, 6 octavos. Entonces nos vamos para los octavos y corremos otras 6 unidades. Entonces, por ejemplo, 2, 4, 5 y 6. Y así sucesivamente. Bien, la segunda situación, o sea, con el mismo lanzamiento, donde nos salió, por ejemplo, el número 1, 2, 3 y 4, tenemos la libertad, al estar jugando, de crear dos fracciones propias. Entonces puede ser un medio y tres cuartos, o puede ser un tercio y dos cuartos, o dos tercios y un cuarto, que son las tres combinaciones que se pueden hacer con un lanzamiento de los cuatro dados. Bien, ahora, en el ejemplo 3, si se lanzan los dados y aparecen números iguales, en este caso se toman fracciones equivalentes a la unidad. Es decir, el 1/1, que es la unidad, 2 medios, 3 tercios, 4 cuartos, 5 quintos, hasta 8 octavos. En este caso, se pueden mover las casillas con cualquiera de los carros. Entonces, por ejemplo, si me sale a mí el 4 cuartos, bueno, pero no hay 4 cuartos en el tablero. No, lo que pasa es que como es equivalente a 5 quintos, 6 sextos, entonces podemos mover cualquiera de los carritos, no importa la posición donde lo tengamos. Entonces, por ejemplo, si está aquí, entonces lo corremos 5 unidades. Es decir, corremos el número de casillas que indica el numerador. Si está aquí, entonces corremos 6 unidades. 3, 4, 5 y 6. Y si es en el 7, entonces corremos 7 unidades. 2, 4 y 3, 7. Y así sucesivamente para ir avanzando. Bien, finalmente, entonces, las fracciones que son equivalentes a la unidad se pueden mover con libertad cualquiera de los carros, dependiendo de la estrategia que la persona esté en el momento. ¿Por qué estrategia? Bien, por lo siguiente. Aquí les presento ya el resumen de la pista fraccionaria, que es el mismo que tengo aquí en el tablero. Está determinado por varias zonas. Entonces, al reunir los cuatro carriles, los colocamos en una pista aquí. Claro, colocamos porque yo soy el diseñador, digámoslo así, de la parte creativa de usar las reglas fraccionarias como reglas de un juego de mesa. Y un sobrino que se llama Carlos Alberto Carvajal, él es el que diseña el tablero. Entonces, tenemos aquí la grilla de partida. Luego aquí tenemos ya la asignación de cada carril. Entonces van por los quintos, sextos, séptimos y octavos. Aquí hay una zona de seguridad que, al igual que en el parqués, si un carrito alcanza a otro, ¿sí? En la zona de seguridad lo único que sucede es que lo adelanta una casilla. En esta parte, zona de peligro,
Lo que sucede es que si un carro alcanza a otro, lo devuelve, bien sea a la unidad anterior o a la grilla de partida, dependiendo de las condiciones que también quieran jugar las personas que pacten al comienzo de cada uno de ellos. Zona de, zona de aceleración. Aquí, ¿qué sucede? Como estamos hablando del lenguaje de carros de carreras, zona de aceleración es duplicar el puntaje. Entonces, por ejemplo, si sacamos 5 octavos, entonces no corremos 5 sino 10 casillas. Aquí aparece otra zona de peligro, luego seguimos a una zona de seguridad. Aquí en la zona de peligro, hay dos zonas de peligro únicamente, que es, al igual que el parque, si un carrito alcanza a otro de un jugador contrario, lo devuelve o bien sea a a la unidad anterior o a la grilla de partida. Zona de seguridad y zona de exactitud. ¿Qué es la zona de exactitud? Al igual que en el parque, es, por ejemplo, si nos faltan 2 quintos para llegar, entonces hay que sacar los 2 quintos, precisamente. O si nos faltan 4 cestos, entonces tratar de sacar 4 cestos o menos, ¿no? 3 cestos, 2 cestos para poder ir acercándose a la llegada. Gana el que saque los 4 carritos y, y en términos generales es aplicar algunos conceptos, algunos porque eso es muy amplio, del uso de las fracciones aplicado a reglas de un juego de mesa. Ahí está entonces la presentación del juego final, listo, y mis datos de contacto. Muchísimas gracias, profesor Gustavo. Entonces, voy a aprovechar que tiene ahí sus datos de contacto para si puede, por favor, compartirlos en el chat, es decir, copiarlos y pegarlos en el chat para que las personas puedan comunicarse con usted más fácilmente. Ah, listo, claro que sí, con mucho gusto. Muchas gracias. Entonces, muchas gracias a todos los asistentes. En este momento abrimos de manera oficial el espacio para hacer preguntas. Entonces, quien tenga alguna pregunta o comentario para el profesor Gustavo puede hacerla en el espacio de chat. Mientras que formularan algunas preguntas, me gustaría compartir un comentario de Over que dice, wow, está interesante el juego, veo que no solamente es para jugar y que aprenden los niños. Entonces, qué chévere, profesor, que pues se reconozca su trabajo. ¿Me escucha bien, profesor Gustavo? Sí, señora, sí le escucho bien. Sí, Excelente. no, Ajá. lo ideal es el ideal, digámoslo así, de poder conectar la parte académica de las reglas del uso de las fracciones a un juego divertido de mesa. O sea, las personas juegan Es adaptable tanto para los chicos de colegio como para jugar en familia. Ujú. En la Uy, experiencia que he tenido, cuando lo hemos ensayado así en familia, hay papás y mamás que se agarran la cabeza de pensar que no se acordaban de cómo era el manejo de las fracciones, viendo que lo hacen a diario. Y qué rico haciéndolo, divirtiéndose. de acuerdo, muy de acuerdo. Primero, qué chévere que involucrar a los padres, como que recuerden y tengan un poco presencia sobre lo que los estudiantes están aprendiendo en clase. Y aprovecho para mencionarles a todos que el profesor Gustavo ya tiene también una presentación anterior, también de un juego muy chévere, pero en cuestión de multiplicación. Entonces, si alguno está teniendo dificultades con sus estudiantes para este tema, también podrá encontrar una presentación con un juego de ejemplo para que puedan enseñar multiplicación en sus clases. Entonces, profesor Gustavo, mientras tanto, ¿podría contarnos un poquito cuál es la motivación detrás de estos juegos? Es decir, todos queremos que nuestros estudiantes aprendan, pero usted va a un nivel más allá de diseñar este tipo de juegos. ¿Qué lo motiva a realizarlo? La verdad, la preocupación de mis años de experiencia en los colegios, cuando veía que los chicos sienten más alegría, por ejemplo, con las clases de arte, de danza, de baile y de deportes. Yo dije, bueno, pero ¿y por qué la clase de matemáticas, por qué no puede ser tan divertida? Entonces, de ahí nació la idea de poder crear juegos para que cuando los chicos vayan a la clase de matemáticas, por decir algo, dependiendo del tema específico, no piensen en que van para una clase de matemáticas, sino que van a jugar a las matemáticas. Ese es el motor que me mueve para eso. Excelente. Ahí preguntan que si ha podido sistematizar los juegos. Bien, dentro del proyecto de nosotros como empresa de Didáctico Chachomat, que nos pueden encontrar allí en la página web, en internet, entonces es sistematizar estos tipos de juegos. También van a tener una aplicación, por decir algo así,
pero el objetivo inicial es reunir a la familia en torno a una mesa para que se diviertan un ratico y puedan dejar de lado los celulares o la tecnología sin dejar de aprender. De acuerdo, muchísimas gracias, profesor. Quería preguntarle que si nos puede contar un poquito más sobre cómo ha visto la motivación de los estudiantes a la hora de jugar, ¿sí? Como que ha visto diferente en comparación, por ejemplo, con una clase tradicional del mismo tema. Sí, no, la motivación es espectacular porque, por ejemplo, uno como profesor puede motivarlos dando premios, digamos, académicos. Y, por ejemplo, en una feria que estuvimos en Goffets, habían personas universitarios, habían personas del común que decían que precisamente si ellos hubieran aprendido matemáticas de esa forma, seguro que hubieran aprendido más y no le hubieran cogido tanta rabia a las matemáticas. Entonces, eso me hizo, digamos, crear una necesidad y una alegría en torno a seguir promoviendo o creando juegos con reglas aritméticas y matemáticas para unos juegos de mesa. De acuerdo, muchas gracias. Jair nos pregunta, ¿desde qué edad recomienda realizar este tipo de juegos? Bueno, en el rango que nosotros tenemos tres que son la pista multiplicolor, que ahora se llama pista aritmética, por lo que inicialmente nació como solo multiplicaciones, pero ya se le pudo vincular multiplicación, suma, resta y división. Entonces ahora la llamamos pista aritmética. Es aplicable para niños de 5 años en adelante, los que empiezan incluso a contar con los dedos. Las fracciones puede ser desde los 8 años, 7, 8 añitos, porque ya ellos identifican lo que es partir, por ejemplo, una naranja, una manzana. Ese concepto de partir se puede involucrar desde los niños de 7 y 8 años. De acuerdo, Y muchas para, gracias. y el siguiente nivel, digámoslo así, que es la pista algebraica, que espero compartirla en una próxima reunión. La pista algebraica se aplica para niños de 9 años, incluso lo he aplicado con niñas de 8 años y lo han cogido así, rapidito. De acuerdo, muchas gracias, profesor. Esa era de hecho mi siguiente pregunta y es, ¿cuál es el siguiente juego? Pero entonces la voy a cambiar a, ¿cuál es el proceso de creación de estos juegos? Es decir, ¿cómo se inspira usted a formularlo? Si un profesor quisiera hacer este tipo de juegos o materiales en su clase, ¿por dónde debería empezar? Usted le pregunta de casualidad a los estudiantes qué les gustaría hacer o cómo es este proceso de creación y creatividad detrás del juego. Bueno, la verdad es que, por ejemplo, yo me limité mucho por el gusto que sienten a las personas por el parqués. Entonces dije, bueno, voy a involucrar la parte aleatoria o de suerte, que es la mezcla de la combinación de dados. Entonces, bueno, la sorpresa o la suerte de lanzar unos dados, ¿sí? Hace que haya una motivación adicional en el momento de efectuar el juego, ¿sí? Entonces dije, bueno, pues qué rico que poder, primero, la sorpresa de la mezcla aleatoria del lanzamiento de los dados. Y segundo, que me puse a pensar sobre cómo relacionar algunas propiedades o algunas reglas tan cuadriculadas de las matemáticas con algo que sea divertido como son los juegos de mesa. Entonces, la verdad es que le gasté harto tiempito y, por ejemplo, la pista multiplicadora está o pista aritmética está con dados de 12 caras. Esta está con dados de 8 caras porque lo ensayé con dados de 6 caras y solo me salen 3 carriles. Con este de 8 me salen 4 y con los dados de 12 caras me salen 6 carriles. Entonces se me salía del contexto de un juego de mesa sencillo. Y la idea es presentar algo sencillo y divertido y que de seguro les va a gustar a grandes y chicos. De acuerdo, muchas gracias. ¿Y puede contarnos un poquito más del juego? ¿Cuánto tiempo dura una ronda, por ejemplo? ¿O qué dificultades encuentran los estudiantes durante la sesión? Claro, la mayor dificultad, digamos, es que los chicos confunden mucho el concepto de fracción propia con impropia. Es decir, Mm, fácilmente, por ejemplo, uno puede organizar 4 cestos y entonces en el momento de dicen, no, son 6 cuartos. No, 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 no. Entonces, la idea es que siempre formen fracciones propias. Ha sido un poquito la confusión.
pero una vez aclarado y como está dentro de las normas, ya el juego se hace muy ágil, hábil, y dependiendo del nivel de, digamos, de conceptualización de las personas, asimismo es el ritmo del juego. Normalmente un juego, digamos, para personas que dominen el manejo de las fracciones, se demoran, digamos, 10 o 15 minutos en una vuelta. Ujú. Personas con un poquito de dificultad, pues se demoran un poquito más. De acuerdo. Muchísimas gracias, profesor. Jair nos No, pregunta, me llama la atención el juego como estrategia para fortalecer la competencia resolutiva. ICFES pregunta mucho sobre las competencias de razonamiento y comunicativa. ¿Tiene algún juego en relación a dichas competencias? no, la verdad no, porque únicamente, digámoslo así, el tiempo se me ha ido en tratar de involucrar algunos conceptos en juegos sencillos, digamos, de combinaciones aleatorias, de conceptos de fracciones, y de las operaciones básicas, ¿sí? Claro, el proyecto y la idea se me ha ido ampliando a medida que he experimentado con los juegos. Tanto así que en una de las ferias que estuvimos, una chica me pidió que le creara un juego alrededor de las derivadas, otro de las integrales. Es posible porque al fin y al cabo uno puede tomar esas reglas y adaptarlas a un juego de mesa. Pero para unas competencias específicas como las que me piden ahí, pues pues creo que no, porque por ejemplo, la comunicación es presencial y entonces ahí se puede desarrollar eso, ¿cierto? El análisis, digamos, de la conceptualización de las fracciones también se aplica. O sea, es como si el conocimiento está implícito en la diversión. De acuerdo, muy chévere, muchas gracias. Entonces, mientras se formulan algunas más preguntas, me gustaría compartirle, porque más que preguntas tenemos muchos comentarios positivos. Entonces, por ejemplo, Benilda nos dice, excelente profesor Gustavo, muchas gracias por compartir. Nancy nos dice, interesante y divertida estrategia para aprender jugando con las fracciones. Over nos dice, este es un nuevo juego de mesa. Me ha gustado hasta para hacerlo en actividades lúdicas en la universidad. Entonces, qué chévere. Moisés nos dice, muy interesante el juego, excelente estrategia para enseñar el tema de las fracciones. Judy nos dice, excelente estrategia partiendo de la motivación que necesitan los niños para adquirir conocimientos matemáticos, jugar y aprender es una muy buena idea. Entonces, muchas felicitaciones, profesor. Como verá, hay muchas felicitaciones en los comentarios. Parece Muchas que gracias. ya no tenemos más preguntas, igual nos quedan nada más como 2 minuticos de la sesión de preguntas, pero le agradecemos muchísimo la presentación del día de hoy, siempre es un gusto tenerlo aquí con estas ideas tan creativas, espero que ojalá este tipo de presentaciones, más que una idea de cómo realizar el juego, sea una inspiración para los profesores para poder diseñar también actividades lúdicas con sus estudiantes. Entonces, Claro que muchísimas sí. gracias, profesor Gustavo. No sé si le gustaría agregar algo adicional. No, tan solo agradecerles a ustedes, al profesor Pedro y a usted, señorita Mariana, y dejarles la inquietud que ya tengo un tercer juego que es algebraico, que algún día pueda tener el espacio para poderlo compartir. Excelente, profesor. Muchísimas gracias. Profesor Pedro, ¿le gustaría agregar algo? Muchas gracias, Mariana. Primero, agradecer a Mariana por la organización y gestión de esta reunión, al profesor Gustavo, como siempre, con muchísimo éxito. Sus trabajos llaman mucho la atención y entusiasman a los profesores y un gran saludo a la gran cantidad de colegas iberoamericanos que nos acompañaron hoy. Como siempre, es un gusto tenerlos aquí y esperamos seguirlos teniendo. Muchas gracias, Mariana. Muchísimas gracias, profesor. Entonces, si todos me regalan, por favor, un par de minuticos, me gustaría mostrarles dónde pueden encontrar la presentación del profesor del día de hoy. Entonces, voy a tomarme la pantalla un momentico, les voy a mandar por los comentarios el enlace de nuestra página y les voy a robar la pantalla. Entonces, en este momento, pues, esta es la página en la que lleva el enlace que acabo de compartirles. Es nuestra página de VD. Pueden encontrarla buscando en Google VD, literalmente. Y aquí podrán encontrar, pues, nuestros recursos, nuestros programas, cursos, entre otras cosas. Entre los recursos, si van a reuniones virtuales, que es el tipo de recurso que tenemos el día de hoy,
podrán encontrar primero el enlace permanente de acceso a la sala, es decir, no importa si perdieron su enlace, si saben que hoy hay una reunión, pueden entrar siempre desde aquí. Este enlace siempre va a funcionar para entrar a las reuniones. Encontrarán el cronograma del año con las sesiones que estamos realizando. Encontrarán una forma de participar como ponentes si desean compartir alguna experiencia para mandar una postulación de lo que les gustaría hablar. Y encontrarán también como, digamos, el historial de nuestras presentaciones. El día de hoy tuvimos una comunicación de innovación. Entonces, si vamos a ver más en esas comunicaciones, nos aparecerá un listado de forma cronológica todas las reuniones que hemos realizado. De hecho, aquí podrán encontrar la última que realizó el profesor Gustavo si desean también conocer el juego de multiplicación. Y la del día de hoy, que es las fracciones propias usadas como reglas en un juego de mesa. Entonces, ya está disponible en las transparencias y a partir del día de mañana habrá un botoncito que dice video para que puedan acceder a la grabación del día de hoy por si de pronto se perdieron algo de la presentación o llegaron un poquito tarde o simplemente quieren volver a ver las respuestas. Y aquí entras, Señorita, sí señor, perdón, señorita Mariana, ahí en una ventanita aparte, pues si su merced quiere, puede abrir didáctico Chachomat y ahí me encuentra también. didáctico, chat, Didácticos Chachomat, didáctico. ahí Excelente, está. profesor, muchas gracias. Entonces, aquí también tienen acceso a la página del profesor donde podrán encontrar incluso más información y el trabajo que nos ha realizado el profesor Gustavo. Mi internet es un poco lento, listo, aquí está. Entonces, Ahí muchísimas gracias, está. qué chévere, para que puedan explorar esa página. Voy entonces a compartir el enlace y compartírselo a todos ustedes por el chat por si desean también explorarla. Listo. Me quedo aquí, aquí está la presentación del profesor. Si oprimen en transparencias llega directamente a la presentación. Aquí podrán también encontrar el contacto del profesor por si desean escribirle y preguntarle más. Y también algunos documentos pues sugeridos dependiendo de los términos claves seleccionados para este documento. Entonces, les agradezco mucho en la reunión del día de hoy. Le agradezco mucho, profesor Gustavo. Hoy tuvo una participación increíblemente alta. 87 personas están muy interesadas en su juego y le agradezco mucho que Ay, haya muchas, compartido su experiencia y que haya compartido ese material. Entonces, gracias a todos por esta charla, por muchas asistir. gracias. Sé que no es una hora fácil, entonces se los agradezco a todos. Hasta luego, que tengan buena noche. Bueno, feliz tarde. Gracias, Marianita.